La esclavización de personas constituye uno de los episodios de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad. El fenómeno conocido como comercio de esclavos o trata atlántica se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante este largo periodo, más de 12,5 millones de africanos fueron trasladados al continente americano y obligados a trabajar y vivir como esclavos. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos participaron en la trata en distintos momentos y con diferente intensidad. Desde que en el siglo XV los portugueses se lanzaron a la aventura de recorrer la costa africana para establecer factorías comerciales, la presencia de esclavos africanos en Europa fue algo común. De hecho, cada vez más estudiosos están sacando a la luz las historias de hombres y mujeres procedentes del continente africano en las casas y calles de, por ejemplo, ciudades como Sevilla o Madrid, donde la población negra desempeñaba todo tipo de tareas, desde la servidumbre doméstica a la venta ambulante, dejando su huella en el arte y hasta en el flamenco. Lo fundamental es que España fue primera en iniciar este comercio de mano de obra africana al continente descubierto y casi la última en prohibirlo, ya a mediados del siglo XIX. Además, fue el penúltimo lugar donde persistió la esclavitud negra, a excepción de Brasil. Aquí tienen en la imagen las fechas de abolición de la trata, los tratados con Gran Bretaña o la abolición de la propia esclavitud, tanto en Gran Bretaña como en las colonias españolas y Brasil. A la llegada de los europeos, África era un continente poblado por pueblos de diferentes culturas y etnias. El proceso de esclavización produjo la invisibilización de las etnias y de las culturas africanas, que fueron reducidas a términos como africanos, esclavos, negros, congos, mandingas, minas o carabalís. Estos nombres, muy populares en el mundo esclavista americano, no remitían exactamente a identidades étnicas africanas, sino a las regiones o a los puertos desde las que esas personas iniciaron el pasaje atlántico. La riqueza y diversidad del vasto continente africano quedaron olvidadas durante siglos y reducidas a la oscuridad y el olvido. Junto a los capturados viajaron ideas, plantas, alimentos, religiones, lenguas, tradiciones y conocimientos que se desarrollaron y mezclaron con otras tradiciones en tierras americanas. En el año 1455 se va a fundar la denominada Casa de Guinea, que va, digamos, a legitimar el inicio de la denominada esclavitud atlántica. Una esclavitud que aquí sí se va a basar fundamentalmente en personas de color negro, con un componente masculino muy importante y que van a ser introducidos en los principales puertos portugueses y después redistribuidos por buena parte de la Europa occidental y de las islas atlánticas que poseían tanto la corona portuguesa como la corona castellana. Uno de los principales actores que hicieron posible la creación de esta nueva ruta comercial fueron los denominados lanzados. Los lanzados eran comerciantes portugueses, literalmente eran lanzados entre negros, estos comerciantes portugueses que van a establecer factorías comerciales y van a establecer fuertes alianzas comerciales basadas muchas veces en matrimonio y que van a permitir la articulación temprana de este comercio esclavista. Otra de las figuras muy importantes, muy fundamentales en este periodo serán los denominados tangomangos, que los podemos considerar como híbridos culturales, ideológicos, hijos de esta primera generación de comerciantes portugueses y de mujeres africanas que van a, digamos, a controlar buena parte del comercio de esclavos ya en la segunda mitad del siglo, a finales del siglo XV y con mucha fuerza en el siglo XVI. Y es que la configuración de la esclavitud atlántica se realiza antes del descubrimiento de América. A América se va a trasladar una institución preexistente. El encuentro de dos mundos. La puesta en escena europea de las Indias Occidentales en octubre de 1492 trajo consigo el conocimiento de que había otro mundo más allá del existente,
y que éste se había desarrollado de forma paralela e independiente. También implicó la puesta en explotación de extensos territorios de tierra. Para ello necesitaron mano de obra abundante, barata y de fácil y rápida reposición. Tras el declive de la población indígena, la solución más rentable y que aportó mayores beneficios fue la esclavización de africanos. Existieron diferentes espacios de la esclavitud atlántica. Y si bien es cierto que las islas atlánticas tuvieron un papel preponderante, donde Cabo Verde, Santo Tomé van a ser los principales enclaves esclavistas de esta primera gran oleada de esclavos africanos, posesiones como las Islas Canarias también van a experimentar o van a sufrir ese proceso de instalación de un modelo esclavista. Dentro de la corona castellana va a haber una ciudad que va a jugar un rol fundamental, que va a ser Sevilla. Sevilla fue el único puerto habilitado al comercio con India desde 1503. Se va a convertir en un gran centro receptor de esclavos procedentes de Canarias o de África Occidental, muchas veces con el objetivo de mandar esclavizados hacia América, y se va a articular una extraordinaria ruta comercial que va a unir a esta Sevilla, cabecera del comercio indiano, con Lisboa, el principal puerto esclavista de Europa en ese momento. Se va a crear esa ruta comercial que va a unir Lisboa con Zafra, la ciudad de Zafra, en la actual Extremadura, en España, con Sevilla, y esa va a ser una de las rutas principales del esclavismo peninsular durante la época moderna. Y la otra gran ruta va a ser la que una el Algarve portugués, el sur de Portugal, con cabecera en la ciudad de Lagos, con el sur de lo que hoy sería el occidente andaluz, Ayamonte, Huelva y finalmente Sevilla. Comercio de esclavos. Las mercancías del comercio. El inicio de plantaciones de productos tropicales destinados a la exportación, tales como el azúcar, el café, el algodón, el tabaco o el cacao, generó un imparable comercio sin precedentes que conectó el mundo. Cuando nosotros contemplamos por qué ese desarrollo de la esclavitud en América tan potente, pues por una cuestión de demanda de mano de obra imperiosa, muy necesaria, pero porque justo eso coincide con un ambiente económico y un ambiente social. Cuando digo económico me refiero tanto al propio desarrollo económico peninsular como también a la propia economía que subyace detrás de la trata, que está preparado para desarrollar este tráfico. Que duda cabe que ahora, claro, todo se redimensiona. Entonces, claro, en el siglo XVI, poco a poco los mercados caribeños y luego los mercados continentales americanos de esclavos se desarrollan enormemente, no solo por esa demanda de mano de obra, sino porque tienen precios caros que ofrecer. En Europa se desarrolla, como todos saben también, entre el 15 y el 16, hay un auge del capitalismo mercantil enorme. Y ahí hay una serie de agentes que son castellanos, portugueses, pero también italianos, que son dueños de la República Internacional del Dinero de una forma bastante clara, flamencos, banca alemana. Hay un lote de actores que están o en el sector financiero del alto nivel, o en el sector más bajo, o en sectores intermedios, que acaban ya a fines del 16 participando también como incluso marineros, armadores, etc., que tienen un rol también interesante, ¿no? Porque la empresa americana era algo tan complejo, tan grande, sobre todo conforme avanza el siglo XVI, que necesita personal, necesita financiación, necesita mentes y manos del dinero, ¿no? Y eso es un negocio más, porque no hay que olvidar que la trata negrera es un negocio que complementa y es complementado a otros muchísimos negocios, muchísimos. No es un negocio único en el 16, es un negocio también que, como digo, tiene muchas aristas. Para algunos es su negocio principal, para otros es uno más. Es lo mismo que las cargazones de los barcos, pues llevar esclavos, pero también mercadean con otras cosas.
lo mejor llevan 10 esclavos o llevan 400. Eso también es una cuestión a considerar. Y por otro lado, comprender cómo funciona el capitalismo europeo del siglo XVI. Porque es el que financia ese y otros muchísimos negocios. Es uno más. Que necesita además mucha capitalización. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque para tú armar un barco negrero, llevarlo a África, conseguir los esclavos, que no se hacían un día, que todo vaya bien, irte a América, que todo vaya bien, pagar los impuestos, hacerte cargo de la fiscalidad es tremenda y sube el siglo XVI enormemente. O sea, hacer frente a todos esos riesgos, hacer frente a una fiscalidad que es enorme. El peso de la fiscalidad puede ser más del 50-60% de lo que cuesta todo. Lo legal, habría que hablar del tráfico ilegal. Como digo, hacer frente a eso necesitas mucho capital y necesitas un tiempo de espera para el retorno. No es un negocio inmediato. Luego además tienes que devolver el retorno, o lo inviertes en América, que hay muchos casos, o esperas el retorno en plata y oro, generalmente otras mercancías, a la península. Por tanto, como digo, cuando se estudia la trata, en el fondo también estás estudiando cómo funciona parte al menos del capitalismo europeo. El gran negocio. Portugueses, franceses, holandeses, ingleses y algunas compañías españolas obtuvieron licencias para participar en el comercio de esclavos. Los portugueses fueron los primeros en obtenerlas y a partir de la segunda mitad del siglo XVII, los genoveses y holandeses. A cambio de esta concesión, la corona percibía una cantidad determinada en concepto de derechos de entrada y marca. A partir de 1595 y hasta 1789, la corona española concedió el monopolio del tráfico de esclavos a particulares extranjeros, comerciantes o banqueros, o compañías de distintas nacionalidades mediante el sistema de asientos. A partir de 1750, los asientos también se concedieron a algunos comerciantes y compañías españolas, como la Compañía Guipuzcoana, la Compañía de La Habana, la Compañía de Barcelona y la Compañía Gaditana de Negros. A partir de 1789 se eliminó el sistema de asientos y se liberalizó el comercio de esclavos, permitiéndose la entrada de esclavos a los puertos de La Habana, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Puerto Cabello, La Guaira y San Juan. La liberalización del comercio de esclavos favoreció que los particulares participaran directamente de forma legal en la trata. Los grandes beneficios generados por el comercio de esclavos africanos en América animaron a participar a distinta escala a mercaderes, comerciantes, reyes, políticos, capitanes de barco, compañías comerciales, hacendados y hasta personas de medianos ingresos. La Iglesia Católica también se benefició del trabajo forzado en sus haciendas. Y es todo un mundo que va pasando, si empezamos por arriba, desde el armador que encarga el barco, hasta el consignatario o los consignatarios que encargan la mercancía y que ponen capital, hasta los tenientes de gobernador en las distintas jurisdicciones, hasta los cabos de ronda, hasta los alcaldes de mar y por ahí a la población simple, al campesino, al carbonero, hasta curas tenemos nosotros vinculados, curas de pueblo vinculados a la trata. Y cada una de estas personas recibía algo de dinero que iba subiendo desde luego, desde el más simple que sobrevivía hasta el teniente gobernador o el capitán general que recibían mucho más. Porque la trata negrera era el negocio de más rápido enriquecimiento que existió en esos años. Lo que se pagaba en África por un esclavo se podía no duplicar ni quintuplicar, sino a veces hasta ser 10 veces mayor que lo que se pagaba en tierra. Y entonces, por lo tanto, era un negocio muy peligroso, pero era un negocio que enriquecía. Por eso, durante muchos años, pocas voces se alzaron en contra del comercio negrero y su situación se analizó desde la perspectiva de la normalidad de la existencia de la esclavitud y de una legislación que hundía sus raíces en el derecho romano. En ocasiones los europeos compraban los esclavos a jefes africanos, en otras los capturaban directamente. Comercio esclavista.
El comercio de esclavización a veces ocurría a miles de kilómetros del litoral, donde eran remitidos en un viaje penoso que podía durar meses hasta la costa, donde eran concentrados, clasificados y finalmente vendidos a los tratantes esclavistas. Ya en el siglo XIX, con la paulatina abolición del comercio esclavista, el rol de estos puertos comenzó a declinar, si bien españoles y portugueses siguieron comerciando con esclavizados, de manera ilegal hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX. Entonces comenzaron a buscar esclavos cada vez más al sur, hasta llegar a regiones del Índico africano que tuvieron gran importancia ya en el siglo XIX. Los esclavos son capturados en el interior de África, muchas veces por propios africanos que luego vendían a los tratantes de esclavos que hacían la conducción desde el continente africano al americano. La esclavización ha sido un proceso bastante brutal que se lleva a cabo durante varios siglos y, como digo, hay participación de algunas poblaciones autóctonas africanas que logran establecer un comercio de esclavos con las distintas potencias europeas, especialmente con Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda y España. En África existían factorías. Esas factorías eran enclaves donde un señor que era el factor tenía almacenes donde guardaba a los negros africanos para cuando llegara el barco negrero. Y tenía además relaciones con los jefes tribales africanos. En ese negocio en que los reyes africanos, por guerras o por capturas o por racias en tribu, iban reuniendo esclavos, iban reuniendo africanos que se convertían en esclavizados, que ellos esclavizaban y que mantenían en estos barracones, hasta que llegara el barco negrero. Estos establecimientos garantizaron a los europeos el acceso y control de determinadas áreas de interés mercantil. Defendidas por una guarnición, las factorías también contaban con un almacén de mercancías y un depósito donde los esclavos esperaban su venta y su traslado a América. La primera factoría fue establecida por los portugueses en la isla mayor de la bahía de Arguín en 1445. Durante el siglo XVI, la factoría de Santiago en el archipiélago de Cabo Verde permitió a los portugueses una posición monopólica en el África. Para impedir la competencia de holandeses, franceses e ingleses, los portugueses edificaron 3 factorías en la isla de Gorée, frente a la costa de Senegal, San Jorge da Mina, actual Elmina, así como en San Sebastián de Sama y en Accra, en Ghana. En las factorías los esclavizados eran marcados o carimbados a fuego en la parte superior de la espalda, hombros o el pecho, con un instrumento de hierro candente llamado carimba. Aunque en 1784 esta práctica fue suspendida oficialmente, se mantuvo en algunas zonas de África y América durante el siglo XIX. Mapas de África. Las regiones de procedencia de los esclavos de África y los puertos esclavistas fueron variando a lo largo de los siglos. En el siglo XVI y XVII destacan Guinea Superior, Angola, el puerto de San Jorge de Elmina y el puerto de Luanda. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se incorporaron al comercio de esclavos regiones como Calabar, actuales Nigeria y Camerún, con puertos como Boni Viejo, Calabar y Nuevo Calabar, dominados por los ingleses desde la segunda mitad del siglo XVIII, o el puerto de San Luis de Senegal, que jugó un papel muy destacado como puerto esclavista para el mundo francés durante todo el siglo XVIII. Según la bandera de la embarcación, el volumen de esclavizados enviados a América fueron Portugal 5.848.266, Gran Bretaña 3.259.441, Francia 1.381.404, España 1.061.524, Holanda 554.336. Las 13 colonias, nombre con el que se conoció el territorio del actual Estados Unidos hasta 1783, y Norteamérica a partir de esa fecha, con 305.326, y Dinamarca, cuyo volumen fue de 111.040. De todo el continente americano, Brasil y el Caribe fueron los destinos principales de los esclavizados.
El viaje transatlántico. Barcos. Los buques de la trata atlántica no fueron meros barcos comerciales. También fueron prisiones factoría o prisiones flotantes en las que se transportaba a los cautivos bajo una disciplina violenta. La duración de los viajes atlánticos osciló entre 30 y 70 días. Ello dependió del propio embarque de los esclavos, de la climatología, el punto de partida y la habilidad del capitán y los pilotos. El barco negrero podía llevar 100, 200, 300, pero podía llevar 1000 africanos. Siempre se ha sabido que los capitanes generales se beneficiaban de la entrada de los africanos y que se pagaban 8 pesos por cada africano que entraba al capitán general. Pero lo que no estaba tan claro era que toda la sociedad, en definitiva, se iba beneficiando de ese tráfico. El buque negrero es bastante conocido, que las condiciones eran inhumanas, muchas veces iban apilados en la zona de la bodega, separaban normalmente a las mujeres y los niños de los varones, sobre todo los que querían conservar más. Hay que recordar que lo que ellos llamaban una pieza de indias, que era lo que más se valoraba, pues era un varón atlético de una cierta corpulencia, mientras que las mujeres y los niños en principio tenían menos valor en la venta en el mercado de destino. Una vez que se produce la abolición de la trata, Inglaterra pone una serie de barcos que vigilan que esto no se produzca. Entonces los barcos negreros, cuando veían que se acercaba alguna patrullera, lo que hacían era que tiraban por la borda a los esclavos que llevaban en su bodega. Durante la travesía, los cautivos permanecían encadenados con esposas y grilletes, desnudos y mal alimentados, una barrica de agua y 10 toneladas de víveres por cada 100 esclavos, por lo que muchos morían y eran arrojados al mar. Otros se enfermaban y fallecían al desembarcar, mientras otros se suicidaban. La elevada tasa de mortalidad en el viaje fue causa de las disenterías y de las enfermedades infecciosas como la viruela. Puerto de desembarco. Venta de esclavos. Al llegar a América, el esclavo debía pasar 2 procesos, el palmeo y la carimba. El palmeo era su clasificación en función de sus características físicas, ya que esto tenía una incidencia directa en el precio de mercado. Existían 3 categorías: la pieza de indias, el muleque y el mulecón. Una vez clasificados, los esclavizados eran de nuevo carimbados. La sociedad colonial americana clasificó a los esclavizados y sus descendientes. De esta manera surgieron un sinnúmero de voces. Clasificaciones raciales. El término negro, aparte del color de la persona, llegó a ser sinónimo de esclavo una vez que se amplía la esclavización de africanos de color de origen subsahariano. Por negro bozal se conocía al esclavo oriundo de África. Cautivo, del portugués cativo, era sinónimo de esclavo, usado originalmente para definir a los prisioneros esclavizados en el marco de la guerra justa. Negro criollo o ladino se refería a los esclavos nacidos en América. A los esclavos comprados a otros indígenas o africanos se les conocía como esclavos de rescate. Otros términos que remitían al mestizaje fueron, por ejemplo, mulato, pardo o zambo. Este último hacía referencia a las personas de ascendencia afroindígena. El ingenio azucarero. Los esclavizados trabajaron en distintas actividades económicas en el campo y en la ciudad. Una de las más importantes fue la agricultura, de manera en especial en los ingenios. El ingenio fue el nombre dado a la unidad agraria manufacturera destinada a la producción de azúcar. El ingenio lo conformaban 3 casas o fábricas, una con la única máquina del proceso, llamada trapiche, que inicialmente fue de madera con 3 grandes masas para triturar la caña, movidas por bueyes, aunque también los hubo eólicos e hidráulicos. El segundo espacio fue la casa de calderas. Allí servía el guarapo, el jugo extraído de la caña, hasta lograr una melaza oscura a punto de caramelo, que ya cristalizada pasaba a la casa de purga.
La melaza se vertía en las hormas, especie de embudo grande de barro, con un hueco inferior o furo por el que destilaban las mieles finales que iban a parar a unos barriles de madera. De ahí pasaban a los alambiques para destilar el aguardiente de caña. En los ingenios, los africanos vivían en bohíos o barracones, sometidos al control y vigilancia permanente de los mayorales. Mujeres negras y mulatas estaban presentes en la vida de todos los hogares cubanos, desde el nacimiento y hasta la muerte. Ya fuera como criadas, ya fuera lavando, planchando, costura, ellas también eran las encargadas del cuidado personal de los enfermos, ya sea como maestra, ya sea como partera, en fin, como se decía en la época, ellas inundaban con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus saberes culturales los hogares cubanos de todas las clases sociales. Tipos de esclavos. Desde los primeros años de la colonización española estuvo presente la práctica de alquilar esclavos. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, en Cartagena de Indias o en La Habana, los esclavos alquilados se empleaban en la construcción y en los trabajos del puerto. Muchos de estos esclavos adquirieron destreza en variados oficios, como canteros, carpinteros y albañiles. El empleo en actividades lucrativas actuó como incentivo a la cualificación. Adquirir un oficio rentable no solo podía proporcionar altos beneficios a los dueños, sino que también abrió a un grupo de esclavizados la posibilidad de comprar su libertad y la de sus familiares, a través del sistema llamado coartación. Otros esclavos consiguieron la libertad por decisión del amo, que así lo dejó testado. Los ponían a trabajar a cambio de un jornal, que era un tipo de esclavo que se llamaba esclavo jornalero. O sea, ese esclavo trabaja para su amo, le entrega al final de la semana o del mes, según convenien entre los dos, una parte del dinero que gana, que se llama jornal, y el resto se lo queda el esclavo para sí mismo. Ellas pudieron ir ahorrando un dinero. En principio, durante los primeros siglos coloniales, entre las leyes que permite España aquí en la isla de Cuba, es que las personas podían comprar su carta de libertad. Los esclavos tenían derecho a acceder a la libertad. Esa es una vieja tradición que España impone en las Américas porque existía en su propio territorio. En España existía la esclavitud antes de su encuentro con el mundo americano. Por lo tanto, ellas a partir de su trabajo podían ahorrar un dinero y comprar la libertad, que inicialmente no era muy cara, porque todavía no hemos llegado al periodo de la plantación esclavista, que va a tener otras complicaciones. Entonces, a partir de estas actividades, ellas reunían su dinero y compraban su libertad. Una vez que ellas compraban su libertad, aquellas que podían, porque por supuesto todo el mundo no pudo comprar la libertad, cuando compraban la libertad se convertían en mujeres ahorradas, o sea, negras ahorradas, que viene de la palabra ahorro. Cuando se convertían en mujeres ahorradas o negras horras o libres, ellas empezaban a tener los mismos derechos que tenían el resto de los habitantes de la ciudad. El control de la vida esclava. La vida de los esclavos estuvo controlada por códigos y reglamentos especiales que dictaban la manera en que debían ser alimentados, vestidos o cómo podían contraer matrimonio. También adecuaban la conducta de los amos, regulaban los castigos que podían aplicárseles y sistematizaban su compraventa. Solo a finales del siglo XVIII, por ejemplo, y a semejanza de otras monarquías, la corona española promovió la elaboración de un código negro para el control y comportamiento de los esclavos, que sin embargo nunca llegó a promulgarse. La justicia española contaba con la figura de un funcionario llamado síndico de esclavos, que era el encargado de escuchar sus quejas y defenderlos ante las violaciones del reglamento. Salud y enfermedad. El suicidio. La violencia del sistema esclavista les llevó en muchas ocasiones al suicidio. También hay muchísimos casos de suicidio, lo había en el transporte y también una vez desembarcado en las haciendas. Una vez se relacionan con la nostalgia, el anhelo del regreso a la tierra africana, o puede ser también a veces relacionado con actos de resistencia individual o colectiva al maltrato y a resistirse a trabajar para un amo blanco en otro territorio como eran las Antillas o Brasil o Estados Unidos. A veces dicen que algunas
etnias, sobre todo los lucumíes, los carabalíes, los mandingas, dicen que también tenían como más tendencia a hacer ese tipo de suicidios. Otro tipo de causas, pues los abusos, por ejemplo, en el caso de las esclavas domésticas, hacía que en muchos casos prefirieran suicidarse. Y, como comentaba también antes, la vuelta a África en sentido ritual se daba también en algunas etnias. Por ejemplo, Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, hablaba de que los mandingas tenían fama por suicidarse en grupo, pensando que así se burlaban del amo, se libertaban y se trasladaban a su tierra africana de origen, donde podían vivir una vida libre. Tan es así que los amos, para amedrentarlos, lo que hacían es que una vez que se habían suicidado, y para ejemplo del resto de la dotación de esclavos, a veces los mutilaban, diciéndoles a los esclavos que no se iban a librar, porque una vez que ellos los mutilaban, aunque fueran muertos, se encontrarían pues mutilados en la otra vida africana. Frente a la violencia y el sometimiento, el esclavo no fue un sujeto pasivo y utilizó distintos modos para mantener sus tradiciones y conquistar espacios de libertad. Algunos pudieron reclamar sus derechos buscando los resquicios de la ley. Por ejemplo, la ley contemplaba que el esclavo pudiera cambiar de dueño si se demostraba que éste abusaba de su dominio con crueldad. De luchar por la libertad desde el punto de vista legal van a ir cambiando con los tiempos. Pero ellos van a ir presionando todo el tiempo a la corona. No es que todos lo lograran, pero sí lo lograban algunos. Y de entre esos algunos que lo lograban, a veces presionaban tanto en una misma dirección que hacía que España tuviera que cambiar determinados momentos, puntos de su legislación. Por ejemplo, cuando ya después que se acaba en Europa, se acaba la esclavitud, era moda en la época que los dueños, cuando viajaban a Europa de vacaciones, llevaban a sus esclavos. Va a llegar un punto, sobre todo a partir de los años 50 y 60, que muchos de esos esclavos, cuando regresaban a la isla, establecían una demanda de libertad. La lucha por la libertad, rebeliones. Desde los primeros años de la colonia hasta mediados del siglo XIX, en las Antillas se sucedieron rebeliones. De todas las sublevaciones, la que tuvo una mayor repercusión en la historia fue la Revolución de Esclavos entre 1791 y 1804, en la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití. Bajo la consigna de la libertad, miles de esclavos se sublevaron y lograron organizar una rebelión en la región de Le Cap. El incendio de miles de plantaciones devino en un enfrentamiento que produjo millares de muertos. Me voy a centrar en la Revolución de Saint-Domingue, en la revolución protagonizada por los esclavos en 1791, la primera revolución antiesclavista, antirracista y anticolonialista de la historia. Y además es la primera revolución que con esos contenidos logra triunfar y logra crear el primer Estado dirigido por exesclavos, que es Haití, en 1804. Por lo tanto, la Revolución de Saint-Domingue es un parteaguas, marca un antes y un después, no solamente en la historia atlántica, sino que yo creo que también en la historia de la humanidad. Haití fue una esperanza, fue el grito de libertad, fue un mensaje de libertad y fue a lo largo de todo el siglo XIX un referente a tener en cuenta, y además actuó también como referente para en otras revueltas de esclavos a lo largo del Caribe y de tierra firme. Cimarronaje. Otra forma de resistencia fue la huida o cimarronaje. En zonas inaccesibles, en montañas y bosques, los esclavos huidos, llamados cimarrones, construyeron poblados denominados palenques o quilombos. Para apresarlos, se formaron cuadrillas integradas por los rancheadores, que utilizaban perros entrenados para este fin. Tanto la rebelión como la fuga fueron castigados brutalmente. El castigo más común era el llamado dar cuero, que consistía en azotar al esclavo hasta su extenuación. La forma de hacerlo variaba desde la sujeción de las manos del esclavo a una madera o boca abajo,
llamado en algunas partes vuelta abajo. La mutilación de algún miembro, la separación de las familias, el cepo o incluso la muerte fueron otras formas de aplicar correctivos ejemplarizantes también para el resto de los esclavos. Abolicionismo. Hubo que esperar al siglo XIX a que el abolicionismo se abriera paso en las sociedades esclavistas. En los últimos años del siglo XVIII, en Gran Bretaña, se comenzaron a oír voces que denunciaban la esclavitud. Intereses económicos y morales, cambios ideológicos y una nueva conciencia política ayudaron a que el abolicionismo lentamente ganara espacios hasta culminar en 1888 con la abolición de la esclavitud en el último país, Brasil. En las Antillas Británicas, la abolición se promulgó en 1838, en las Antillas Francesas en 1848. España, donde se había abolido en 1837, mantuvo la esclavitud hasta 1873, en Puerto Rico y en Cuba hasta 1886. El legado africano. En América los africanos reprodujeron parte de su cultura. Su presencia dejó un legado cultural rico y diverso que forma parte de las culturas actuales de las sociedades americanas y europeas. En la región Caribe, el arte está marcado por estos encuentros y desencuentros entre culturas y tradiciones, entre lo culto y lo popular, entre el pasado y la modernidad. Las culturas afroamericanas y afrocaribeñas integran los diferentes legados de los indígenas americanos, africanos, europeos y asiáticos. Los aportes de todos los pueblos se interconectaron en un mestizaje que ha conformado unas ricas manifestaciones artísticas en espacios heterogéneos de representación y de poder. En este sincretismo cultural emerge el rastro y la presencia de las culturas de África. Alimentación. África contribuyó con saberes tradicionales, alimentos y semillas. Los barcos de esclavos trasladaron desde África a América tubérculos, frutas y vegetales, cuyo cultivo establecieron los africanos esclavizados con un conocimiento tradicional, alimenticio, medicinal y religioso. Desde allí viajaron y se extendieron por el mundo el café, las semillas de la nuez de cola, cuyo uso más extendido es el extracto con el que se hacen los refrescos de cola, el aceite de palma, el ñame, entre otros muchos. Los distintos platos caribeños confirman el legado botánico y las prácticas culinarias de África en América, como por ejemplo el fufú, el funche o la fricanga. Religiosidad. Una de las manifestaciones y herencias africanas se encuentra en la religiosidad, en donde se fusionan las diversas tradiciones de África con las católicas. De esta unión nacieron distintas religiones como la santería, muy extendida en el Caribe insular, el capelle en Santa Lucía, Sango Cult en Trinidad, Tobago y Granada, el palomonte procedente de Angola, Congo y Zaire en Cuba, Puerto Rico y Venezuela, el gagá en Santo Domingo, el cumina en Jamaica, el vudú en Haití, el obea en las Antillas Británicas. Una de las consecuencias del sincretismo es la identificación de deidades y cultos africanos con elementos rituales y santos católicos. Esto ocurre, por ejemplo, en la santería, en la que Changó es identificado con Santa Bárbara y Yemayá, diosa del mar, con la Virgen de Regla. Por ejemplo, cuando usted se inicia en la religión yoruba, usted adopta el nombre de Iyabo, iniciado. Hay fases que son muy importantes, como es la fase que se hace lo que se le llama una limpieza general, que es, se le llama el Bo de entrada. O sea, todo un rito religioso que tiene que ver con la entrada de la iniciación de como dicen algunos autores, el neófito, o sea, es que empieza nuevo. Pero hay después de eso, estoy ya casi narrando, en la regla de la Ocha, hay un paso que se llama la ida al río. En el río, la dueña del río es Ochún. Pero cuando vas al río, se purifica, se llama incluso ese paso purificación,
donde llega allí y se baña y hace todo un rito con un grupo de canciones que tienen que ver con toda la religión. Y así, después proceso de prendes, que se llaman ya el proceso de iniciación, y otra, bueno, ya que tiene que ver con los baños que se le dan dentro de la religión, con el asentamiento del santo que va en su cabeza, o sea, el santo patrón, que puede ser cualquiera de los orichas que he mencionado, cualquiera de los que he mencionado, y el santo que acompaña a este orito. Todo eso es un proceso religioso que ocurre de forma secreta, en un momento solo para los iniciados. Otra forma de sincretismo religioso es el abacuá, importado por esclavos procedentes de la zona del Calabar, del sureste de Nigeria. Esta fraternidad pasó a Cuba como una sociedad secreta masculina que se fue abriendo a otros grupos de la población no esclavizados. Sus miembros recibieron el nombre de ñáñigos. En la música, por ejemplo, el espacio sagrado que conocemos popularmente en Cuba como un toque de santo, digamos que va desde la ofrenda, en mi criterio, o sea, es una ofrenda que se le está haciendo a la deidad determinada, una cumplimentación que está haciendo este iniciado, y lo hace a través de la música, no solamente para agasajar al oricha, sino también para hacer un proceso de purificación de este iniciado y de todos los que van a participar. Es muy recurrente escucharte que en los toques de santo las personas tienen que bailar, no puede haber nadie sentado, pero forma parte de que este movimiento es una especie también de despojo de malas influencias, de elementos adversos a nuestras realidades o lo que no quisiéramos atravesar en un momento determinado. Los tambores batá, que son los que se utilizan para los toques de santo, vinculados con la regla de 8 santería. Los tambores batá están compuestos por 3, el mayor llamado Iyá, el mediano llamado Itótele y el pequeño llamado Ocón. El Iyá siempre va a marcar la pauta melódica y el resto va a seguir con ritmos percutores. Son tambores bimembranófonos que se percuten o se tocan de manera en posición horizontal, o sea, en posición horizontal el instrumento, y están reservados única y exclusivamente para hombres en el terreno litúrgico. Música y bailes. De toda la herencia rítmica, melódica y armónica africana y española fundamentalmente, nació un lenguaje musical nuevo, con identidad propia, que generó ritmos diferentes. Por ejemplo, el beguine, el merengue, el reggae, el reggaetón, la cumbia, el tamborito, así como ritmos cubanos como el cha-cha-cha, el danzón, la batanga, la guaracha, el bolero, el son, la rumba, el zapateo, la guajira, el punto guajiro, o puertorriqueños como la salsa, la bomba y la plena. De esta fusión salieron danzas que viajaron a España y a puertos americanos como la folía, la chacona, la zarabanda, el zarambeque y otros bailes llamados de indias. Carnaval. El legado africano también está presente en el carnaval, en el que se fusionan tradiciones indígenas, africanas y europeas. En el patrimonio instrumental del Caribe, la presencia de las culturas de África se mantiene en algunos instrumentos como los tambores batá, tuntún, iyesá, tebembé y los güiros, akbé y chequeré. Algunos de ellos, como los güiros y los tambores batá, pasaron de tener una funcionalidad en un principio religiosa a ser instrumentos usuales en las orquestas. Manifestaciones artísticas. Desde la literatura y las artes gráficas, la negritud y el mestizaje de culturas y pueblos adquirieron voz con escritores como Aimé Césaire, Édouard Glissant, Nicolas Guillén y Luis Pales Matos, entre otros. La negritud es el orgullo de ser negro, la alegría de ser negro, la ostentación de ser negro, y es al mismo tiempo la rabia contra la opresión, la lucha contra el sometimiento, el ansia de revolución.
Negritud en la literatura. El ritmo de África recorre todo el Caribe en la canción festiva para ser llorada de Luis Vales Matos. Cuba, ñáñigo y bachata. Haití, vudú y calabaza. Puerto Rico, burundanga. Martinica y Guadalupe me van poniendo la casa. Martinica en la cocina y Guadalupe en la sala. A pesar de este rico legado, la memoria de la esclavización ha quedado silenciada en muchas sociedades europeas y americanas, quizá intentando borrar el horror de la esclavitud o quizá tratando de ocultar el origen de algunas fortunas. El racismo. La esclavitud y su memoria han provocado a lo largo de los siglos una estigmatización de quienes fueron esclavos y en ocasiones también de sus descendientes. Las diferencias físicas superficiales como el color de la piel de las poblaciones procedentes de África contribuyeron a fortalecer las ideas sobre las distancias construidas entre las poblaciones. Esto ayudó a justificar la esclavitud y posteriormente la exclusión y el racismo. A partir de estas ideas, fue relativamente fácil establecer estereotipos sociorraciales que se mantienen hasta la actualidad, a pesar de que la ciencia biológica contemporánea hace ya muchos años que descartó el concepto de razas humanas. El análisis genético muestra claramente cómo las poblaciones humanas han estado continuamente en movimiento e intercambiando sus genes, lo que hace que muchas de ellas, que parecen diferentes en su forma física, estén emparentadas realmente de una manera directa.